Saludos y buenos días a cada uno de ustedes. Mi nombre es Juan Dios Paulino, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, recinto Santiago. Actualmente me encuentro cursando la asignatura de ecuaciones diferenciales impartida por el maestro Juan Toribio Milanés. En esta presentación estaremos viendo circuitos eléctricos, tanto en el dominio de la frecuencia como en el dominio del tiempo. Aquí vamos a aprender cómo pasar de un dominio a otro y cómo aplicar las ecuaciones en ambos dominios. Así que vamos de una vez con el índice de esta presentación. El índice de esta presentación es el siguiente: los objetivos, las palabras clave, concepto de circuito eléctrico, RLC, ejercicios, también le dejaremos algunos ejercicios propuestos, la conclusión, frase de motivación, los recursos utilizados y la bibliografía. Los objetivos de esta presentación son los siguientes: resolver un circuito eléctrico RLC en el dominio de la frecuencia y en el dominio del tiempo para comprobar ambos métodos y usar el software Symbolab para la comprobación del ejercicio y la plataforma PET para simular un circuito eléctrico. Las palabras clave: circuito eléctrico, Kirchhoff, nodo, dominio, serie, ohm, Laplace, RLC, paralelo. Ahora veremos la definición de circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es una intersección de componentes eléctricos que transportan la corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Existen tres tipos de circuitos eléctricos, como es el circuito en serie. En este circuito todos los elementos están conectados en serie y solo existe una trayectoria para la corriente eléctrica. Como podemos ver, una fuente de voltaje, esto es un interruptor, y aquí tendríamos dos bombillas. La corriente eléctrica en este circuito solamente tiene una trayectoria. También está el circuito en paralelo. En estos circuitos todos los elementos están conectados en paralelo y existen varias trayectorias para la corriente eléctrica. En este caso hay dos trayectorias para esta corriente eléctrica. Y también está el circuito mixto, donde podemos observar la parte en serie y otra parte en paralelo. Circuito RLC: resistencia, inductancia y capacitancia. El resistor, que se representa con la letra R, son componentes eléctricos que se utilizan para reducir la intensidad de un flujo de corriente en un circuito. Su unidad de medida es el ohm y se representa de la siguiente manera. Y esto es una imagen de un resistor. Inductancia, que se representa con la letra L, son componentes eléctricos que se encargan de reducir el cambio de corriente. Su unidad de medida es el Henry y se representa con esta figura. Y esto es una imagen de un inductor. Capacitor, que se representa con la letra C, son componentes eléctricos que sirven para almacenar energía en un campo eléctrico interno. Su unidad de medida es el farad y se representa con la siguiente figura. Y esto es una imagen de un capacitor. Corriente eléctrica, se representa con la I, es la medida del número de electrones, carga, que pasa a través de un circuito en un determinado punto en un determinado tiempo. Y su unidad de medida es el amperio. Una representación gráfica de un circuito RLC sería esta, donde vemos una fuente de voltaje, una resistencia, un inductor y un capacitor. Este sería un circuito en serie, ya que
Todos sus elementos están conectados en serie y solamente existe una trayectoria para la corriente eléctrica. Ahora veremos las definiciones de dos leyes que estaremos utilizando, como la ley de Ohm, que nos dice, es una ley en la electricidad que establece que la fuente de una corriente continua es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Es decir, la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Y la ley de voltaje de Kirchhoff, LVK, establece que la suma de todas las caídas de voltaje debe ser igual al voltaje de entrada, es decir, la caída de voltaje en el resistor más la caída de voltaje en el inductor más la caída de voltaje en el capacitor es igual al voltaje aplicado. A partir de la ley de Ohm vamos a obtener el voltaje en la resistencia, como tenemos, I que es igual a V sobre R. Despejamos B y nos queda que la caída de voltaje en la resistencia es igual a R por I. Aplicamos la transformada de Laplace en ambos lados y nos queda esta expresión. Obteniendo la transformada de Laplace nos queda que la caída de voltaje en la resistencia es igual a R por I. Para el inductor, nosotros tenemos que la caída de voltaje en el inductor es igual a L por la derivada de la corriente con respecto del tiempo. Gráficamente se vería de esta manera: la corriente eléctrica que transita a través del inductor. Obteniendo esta derivada de la corriente por el inductor, tenemos la caída de voltaje en el inductor. Aplicamos transformada de Laplace y nos queda esta expresión. Obteniendo la transformada nos queda que la caída de voltaje en el inductor es igual a L por S por I menos I evaluado en 0. Multiplicamos y nos queda que la caída de voltaje en el inductor es igual a S por L por I menos L por I evaluado en 0. Y del dominio del tiempo pasaría a lo que es al dominio de la frecuencia y se vería de esta manera: I que transita a través del inductor, que es igual a S por L por esta carga, como podemos observar aquí, L por I evaluado en 0. En un circuito nos quedaría de la siguiente manera: si nosotros despejamos la corriente de esta expresión, nos queda que la corriente es igual a V sobre S por L más I sobre S. Para el voltaje en el capacitor, nosotros tenemos que la caída de voltaje es igual a 1 sobre C por la carga. En el dominio del tiempo se vería de esta manera, donde tenemos la corriente eléctrica que transita a través del capacitor. Aplicando la derivada en ambos lados nos queda que la derivada de voltaje con respecto al tiempo es igual a 1 sobre C por la derivada de la carga con respecto al tiempo. La derivada de la carga con respecto al tiempo es igual a la corriente eléctrica. Entonces nos queda que la derivada de voltaje con respecto al tiempo es igual a 1 sobre C por la corriente. Despejando la corriente nos queda que I es igual a C por la derivada de voltaje con respecto del tiempo. Ahora vamos a aplicar la transformada en ambos lados y nos queda esta expresión. Obteniendo la transformada nos queda que I es igual a C por S por B menos B valor de 0. Multiplicamos y nos queda que I es igual a C por S por B menos C por B valor de 0. Y aquí despejamos B y nos queda que la caída de voltaje en el capacitor es igual a 1 sobre S por C por la corriente eléctrica más B evaluado en 0 sobre S. Y nos queda que a pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, nos quedaría esta expresión, donde la corriente eléctrica transita por el capacitor, que es igual a 1 sobre S por C.
más este voltaje que vemos aquí. En un circuito eléctrico nos quedaría como esta expresión. En resumen, en el dominio del tiempo, nosotros tenemos que la caída de voltaje en el resistor es igual a R por I. Y en el dominio de la frecuencia, la caída de voltaje en el resistor es igual a R por I. En el dominio del tiempo, la caída de voltaje en el inductor es igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y en el dominio de la frecuencia es igual a S por L por I menos L por I en cero. Y la caída de voltaje en el capacitor en el dominio del tiempo es igual a 1 sobre C por la carga. Y en el dominio de la frecuencia es igual a 1 sobre S por C por la corriente más B evaluado en 0 sobre S. Ahora vamos a resolver un ejercicio que nos dice: encuentra V sub 0 de t en el circuito de la figura, suponiendo las condiciones iniciales nulas. Nos dan este circuito eléctrico y nos dicen que las condiciones iniciales son nulas. Por ende, vamos a tener que I en 0 es igual a 0 amperios y el voltaje en 0 es igual a 0 voltios. Ahora si observamos nuestro circuito eléctrico y vemos que tenemos dos mallas. A esta la llamaremos malla 1 y esta sería nuestra malla 2. Ahora vamos a definir cómo circula la corriente eléctrica. Vemos que en nuestra fuente de voltaje nosotros tenemos negativo y positivo. En el receptor vamos a tener negativo y positivo. En el capacitor vamos a tener negativo y positivo. En nuestra malla 2 vemos que en el inductor nosotros tenemos positivo y negativo. En el capacitor vamos a tener positivo y negativo. Ahora vamos a decir que la corriente eléctrica circula en esta dirección. Y en la malla 2 vamos a decir que la corriente eléctrica circula en esta dirección. Ahora vamos a recordar que para el dominio del tiempo nosotros tenemos que el voltaje en el resistor es igual a R por I y el voltaje en el inductor es igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo y el voltaje en el capacitor es igual a 1 sobre C por la carga. Si en nuestra primera malla aplicamos la ley de Kirchhoff, vamos a obtener que la caída de voltaje en el resistor 1 más la caída de voltaje en el capacitor 1 más la caída de voltaje en el capacitor 2 es igual a la fuente total. Y aquí vamos a tener R1 por la corriente 1 más 1 sobre C por la carga 1 menos 1 sobre C por la carga 2 igual a 1. Este negativo es porque si vemos en la malla 1, la caída de voltaje de la malla 2 también circula por esta, pero en sentido contrario. Por eso nos queda menos. Observando nuestra malla número 2 y aplicando la ley de Kirchhoff vamos a obtener la caída de voltaje en el resistor 2 más la caída de voltaje en el inductor más la caída de voltaje en el capacitor 2 más la caída de voltaje en el capacitor 1 igual a 0. Y aquí vamos a obtener R2 por I2 más L por la derivada de I2 con respecto al tiempo más 1 sobre C por la carga 2 menos 1 sobre C por la carga 1 igual a 0. Aquí podemos observar que tenemos dos ecuaciones. Vamos a derivar la primera ecuación y nos queda R1 por la derivada de la corriente con respecto al tiempo más 1 sobre C por la derivada de la carga 1 con respecto al tiempo menos 1 sobre C por la derivada de la carga 2 con respecto al tiempo igual a 0, ya que la derivada de 1 es igual a 0. Obteniendo esta derivada nos queda R1 por la derivada de la carga 1 con respecto al tiempo más 1 sobre C por la corriente 1 menos 1 sobre C por la corriente 2, ya que la derivada de la carga es igual a la corriente. Y aquí vamos a obtener 1 sobre C más R1,
la derivada la he representado con la D, pues la derivada, y nos queda el operador diferencial que está operando sobre I1 menos 1 sobre C por I2 igual a 0. Derivando nuestra segunda ecuación, vamos a tener R2 pues la derivada de I2 con respecto al tiempo más L pues la segunda derivada de I2 con respecto al tiempo más 1 sobre C pues la derivada de la carga 2 con respecto al tiempo menos 1 sobre C pues la derivada de la carga 1 con respecto al tiempo igual a 0. Obteniendo esta derivada nos queda R2 pues la derivada de I2 con respecto al tiempo más L pues la segunda derivada de I2 con respecto al tiempo más 1 sobre C por I2 menos 1 sobre C por I1 igual a 0. Y esto nos queda 1 sobre C más R2 por la derivada más L por la segunda derivada. Y nos queda el operador diferencial que está operando sobre I2 menos 1 sobre C por I1 igual a 0. Obteniendo nuestras dos expresiones, podemos observar que tenemos dos incógnitas. Ahora vamos a anular la variable I1. La suma nos quedaría menos 1 sobre C al cuadrado por I2 más 1 sobre C más R1 por la derivada. Multiplica 1 sobre C más R2 por la derivada más L por la segunda derivada que operan sobre I2 igual a 0. Haciendo la multiplicación tenemos menos 1 sobre C al cuadrado más 1 sobre C al cuadrado más R2 sobre C por la derivada más L sobre C por la segunda derivada más R1 sobre C por la derivada más R1 por R2 por la segunda derivada más L por R1 por la tercera derivada que operan sobre I2 igual a 0. Aquí podemos observar que podemos simplificar estos dos valores. Juntando términos semejantes nos queda R1 más R2 sobre C por la derivada más L sobre C más R1 por R2 por la segunda derivada más L por R1 por la tercera derivada que operan sobre I2 igual a 0. Sacando una derivada nos queda la derivada por R1 más R2 sobre C más L sobre C más R1 por R2 por la derivada más L por R1 por la segunda derivada que opera sobre I2 igual a 0. Aquí podemos obtener los valores de cada una de estas expresiones. Para R1 más R2 sobre C, nosotros tenemos que esto es igual a 1 más 5, como podemos ver aquí, entre 1/3 y esto es igual a 18. Para L sobre C más R1 por R2, tenemos que esto es igual a 1 sobre 1/3 más 5, y esto es igual a 8. Para L por R1, tenemos que esto es igual a 1. Aplicando estos valores en nuestra expresión, tenemos la derivada por 18 más 18 por la derivada más la segunda derivada que opera sobre I2 que igual a 0. Como nosotros tenemos una ecuación de tercer orden, vamos a obtener una ecuación auxiliar. Nosotros decimos la tercera derivada de I con respecto al tiempo más 8 veces, la segunda derivada de I con respecto al tiempo más 18 veces, la derivada de I con respecto al tiempo es igual a 0. Y nosotros decimos que sea la derivada de I con respecto al tiempo igual a z de t, vamos a obtener la segunda derivada de z más 8 veces, la primera derivada de z más 18 veces z igual a 0.
y z de t es igual a e elevado a la r de t. Aplicando esto en esta expresión nos quedaría e elevado a la r de t, que multiplica a r al cuadrado más 8 veces r más 18 igual a 0. Esta sería nuestra ecuación auxiliar. Para obtener las raíces de esta expresión, nosotros tenemos r al cuadrado más 8 por r más 18 es igual a 0. De aquí vamos a obtener raíces imaginarias, por ende vamos a aplicar esta expresión. Aplicando esta expresión nos queda que r es igual a menos 8 que b más o menos la raíz de b al cuadrado, 8 al cuadrado es igual a 64, menos 4 por a por c, a es igual a 1 y c es igual a 18, 4 por 18, entre 2 veces a, entre 2. Resolviendo esta expresión nos quedaría que r es igual a menos 4 más o menos la raíz de 2 por i. Nosotros vamos a tener que i sub 1 tiene que ser igual a alfa más beta por i, y R2 es igual a alfa menos beta por i. Nosotros tenemos que z es igual a c, que es una constante, por e elevado a la R1 por t, más C2 por e elevado a la R2 por t. Sustituyendo estos valores, R1 y R2, nos quedaría una expresión de esta manera: z, que es igual a C1 por e elevado a la alfa más beta por i multiplicado por t, más C2 por e elevado a la alfa menos beta por i multiplicado por t. Recordamos que e elevado a la teta por t es igual al coseno de teta más 1 por el seno de teta. Si nosotros de esta expresión sacamos un factor común, e elevado a la alfa por t, nos quedaría la siguiente expresión, que z es igual a e elevado a la alfa por t multiplicado por c1 por e elevado a la teta por t por i más c2 multiplicado por menos beta elevado a la t por i. Por esta expresión nos quedaría la siguiente expresión, donde tenemos z, que es igual a e elevado a la alfa por t, que multiplica c1 por el coseno de beta por t más c2 por i por el seno de beta por t, más c2 por el coseno de menos beta por t, más i por el seno de menos beta por t. Recordamos que si tenemos el seno de menos a, esto se puede expresar como menos el seno de a, ya que esto es una función impar, y para el coseno de menos a lo podemos expresar como el coseno de a, ya que el coseno es una función par. Entonces nos quedaría esta expresión de la siguiente manera: z, que es igual a e elevado a la alfa por t multiplicado por c1 más c2, que he sacado factor común, por el coseno de beta por t, más c2 más c1 por i menos c2 por i multiplicado por el seno de beta por t. Como la suma de dos constantes nos da una constante y la resta de dos constantes nos da otra constante, nos quedaría que z de t es igual a e elevado a la alfa por t multiplicado por a, que es una constante, por el coseno de beta multiplicado por t, más b, que es otra constante, por el seno de beta multiplicado por t. Recordamos que la corriente 2 es igual a e a la r de t. Como nosotros teníamos que z de t es igual a e a la r de t, nos quedaría la corriente 2, que es igual a e a la r de t. Para R1, que es igual a 0, y R2 sería igual a menos 4 por menos la raíz de 2 por i,
Y R3 nos quedaría que es igual a menos 4 más la raíz de 2 por I. Entonces nos quedaría que la corriente I2 es igual a C1, que es una constante, por E elevado a la R, que es 0, por T, más E elevado a la menos 4T. Recordamos que menos 4, que es igual a alfa, por eso nos queda aquí menos 4T, por una constante C2, multiplicado por el coseno de raíz de 2 por T, más una constante C3, multiplicado por el seno de raíz de 2 por T. Para la corriente 2 nos quedó esta expresión. En esta expresión debemos de encontrar la constante C1, la constante C2 y la constante C3. Para encontrar la constante C1 vamos a evaluar la corriente en T igual a 0. Recordamos que teníamos esta expresión. Evaluando la corriente T igual a 0, nos queda que esto es igual a C1 por E elevado a la 0 por 0. E elevado a la 0 es igual a 1, multiplicado por 0 nos quedaría un C. Y la corriente es 0. El ejercicio nos decía que es igual a 0 amperes. Por ende nos queda que C1 es igual a 0. Para obtener C2 también vamos a evaluar en T igual a 0, la segunda expresión, que es igual a esta. Evaluando nos queda E elevado a la menos 4 por 0 por C2 por el coseno de raíz de 2 por 0 más C3 por el seno de raíz de 2 por 0. Raíz de 2 por 0 es igual a 0 y el seno de 0 es igual a 0. Se me elimina esta parte. Y el coseno de 0 es igual a 1. Por ende nos queda que C2 es igual a 0. Para obtener la tercera constante vamos a derivar la expresión. Nos queda la derivada de la corriente con respecto al tiempo es igual a menos 4 por E elevado a la 4t, que es la derivada de E elevado a la 4t, multiplicado por C2 por el coseno de raíz de 2 por t, más C3 por el seno de raíz de 2 por t, más la primera expresión por la derivada de la segunda expresión, menos C2 por la raíz de 2 por el seno de raíz de 2 por t, más C3 por raíz de 2 por el coseno de raíz de 2 por t, que es la derivada de esta expresión. Este resultado lo vamos a evaluar en t igual a 0. Evaluando nos quedaría la siguiente expresión. Sabemos que E elevado a la 0 es igual a 1, nos quedaría ese 4. El coseno de 0 es igual a 1, nos quedaría ese C. El seno de 0 es igual a 0, entonces me elimina. Aquí me quedaría 1, se me elimina esta parte. Y aquí me quedaría C sub 3 por la raíz de 2. Entonces tenemos que la derivada de la corriente o la deseo con respecto al tiempo es igual a menos 4 por C sub 2 más C sub 3 por la raíz de 2. Ahora vamos a recordar que la caída de voltaje en el inductor es igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Si nosotros despejamos la derivada de la corriente con respecto al tiempo, nos queda que esto es igual a la caída de voltaje en el inductor sobre L. Pero no conocemos la caída de voltaje en el inductor. Sabemos que la caída de voltaje en el capacitor es igual a la caída de voltaje en el inductor, ya que están en paralelo. Entonces la caída de voltaje en el capacitor es igual a 1 sobre C por la carga. La carga en este circuito eléctrico es igual a 1. Conociendo a C, sustituimos los valores y nos queda que la caída de voltaje en el capacitor es igual a 1 entre 1/3. Y esto es igual a 3. Entonces nos quedaría que la caída de voltaje en el inductor es igual a 3.
Sustituyendo estos valores, nos queda 3, que es igual a menos 4 por 0, ya que la constante es C sub 2, que es igual a 0, más C sub 3, pues la raíz de 2. Despejando a C sub 3, nos queda que C sub 3 es igual a 3 sobre la raíz de 2. Sustituyendo esto en nuestra expresión, también recordamos que la caída de voltaje en el inductor es igual a la derivada de la corriente. Recordamos que anteriormente ya habíamos derivado la expresión multiplicado por L, que es 1, nos quedaría que la caída de voltaje en el capacitor es igual a 3 sobre la raíz de 2 por E elevado a la 4t por el seno de raíz de 2t, ya que C sub 1 es igual a 0, cualquier valor multiplicado por 0 es igual a 0, y C sub 2 que es igual a 0, entonces el coseno de raíz de 2 nos daría 0. Por ende nos queda esta expresión. Ahora vamos a resolver el mismo ejercicio, pero en el dominio de la frecuencia. Recordamos las condiciones iniciales, que eran 0 y 0. Para el dominio de la frecuencia, nosotros tenemos que en el dominio del tiempo nuestra fuente de voltaje es igual a 1 voltio. Aplicando la transformada de Laplace nos quedaría 1 sobre S. Para la inductancia, recordamos que en el dominio de la frecuencia anteriormente nos quedó que es igual a S por L menos este valor. Nosotros tenemos que L es igual a 1, 1 por S es igual a S. Y en el capacitor, anteriormente aplicando la transformada, nos iba a quedar 1 sobre S por C, más este valor. Por ende, como C es igual a 1 sobre 3 farad, nos quedaría que en el dominio de la frecuencia, esto es igual a 1 sobre S por 1/3 es igual a 3 sobre S. Y nuestro circuito del dominio del tiempo nos quedaría en el dominio de la frecuencia de esta manera. Recordamos que el voltaje en 0 es igual a 0 y la inductancia por la corriente en 0 es igual a 0. Por eso en este caso no le he puesto esos valores y nos quedaría el circuito eléctrico de esta manera. Como nuestro circuito eléctrico nosotros tenemos dos mallas, vamos a llamar a este lado malla 1 y a este lado malla 2. Vamos a definir la corriente eléctrica, como aquí tenemos menos y aquí más. Vamos a poner menos, más, menos y más. En el segundo tenemos más y menos, ponemos más y menos. Ahora vamos a definir cómo circula nuestra corriente en la malla número 1, que va a circular de esta manera. Luego tenemos la corriente 1, que hace esta trayectoria. Para la corriente 2, vamos a definirla que esta se mueve de esta manera. Luego tenemos la corriente 2 que circula en esta trayectoria. Ahora vamos a aplicar la ley de Kirchhoff. En la primera malla, nosotros tenemos la fuente de voltaje que es igual al resistor que es igual a 1, multiplicada por la corriente 1, más 3 sobre S por la corriente 1, menos 3 sobre S por la corriente 2. Sacando el factor común nos quedaría 1 sobre S que es igual a 1 más 3 sobre S, multiplicado por la corriente 1, menos 3 sobre S, multiplicado por la corriente 2. En nuestra segunda malla nosotros tenemos 0 porque no hay fuente de voltaje, que es igual a 5 por la corriente 2 más S por la corriente 2 más 3 sobre S por la corriente 2 menos 3 sobre S por la corriente 1. Sacamos factor común y nos quedaría 0 que es igual a 5 más S más 3 sobre S por la corriente 2 menos 3 sobre S por la corriente 1. De nuestro circuito eléctrico tenemos dos ecuaciones. Si de la segunda despejamos a I sub 1, nos queda
3 sobre S por I sub 1, que es igual a 5 más S más 3 sobre S por I sub 2. Despejando I sub 1 nos queda que es igual a 1/3 por 5S más S al cuadrado más 3 por I sub 2. Sustituyendo este valor en la primera ecuación, tenemos 1 sobre S, que es igual a 1 más 3 sobre S, multiplicado por 1/3 por 5S más S al cuadrado más 3 por I sub 2, menos 3 sobre S por I sub 2. Haciendo esta multiplicación, tenemos que es igual a S más 3 sobre 3S multiplicado por 5S más S al cuadrado más 3 por I sub 2 menos 3 sobre S por I sub 2. Multiplicamos y nos queda que esto es igual a 5S al cuadrado más S al cubo más 3S más 15S más 3 por S al cuadrado más 9 sobre 3 por S menos 3 sobre S por I sub 2. Agrupando términos semejantes nos queda S al cubo más 8S al cuadrado más 18S más 9 sobre 3 por S menos 3 sobre S por I sub 2. Haciendo la resta nos queda S al cubo más 8S al cuadrado más 18S más 9 menos 9 sobre 3S multiplicado por I sub 2. Aquí podemos simplificar este 9 y simplificar una S nos queda que esto es igual a S al cuadrado más 8S más 18 sobre 3 por I sub 2. Si multiplicamos en ambos lados por 3S nos queda 3 que es igual a S al cubo más 8S al cuadrado más 18S por I sub 2. Despejando a I sub 2 nos queda que I sub 2 es igual a 3 sobre S al cubo más 8S al cuadrado más 18S. Recordamos que la caída de voltaje en el inductor es igual a S por I sub 2. Por ende vamos a obtener que es igual a S que multiplica a 3 sobre S al cubo más 8S al cuadrado más 18S. Simplificamos una S y nos queda que esto es igual a 3 sobre S al cuadrado más 8S más 18. Simplificando el denominador, vamos a obtener que esto es igual a S al cuadrado más 8S más 16 más 2. Esto también lo podemos expresar como S más 4 al cuadrado más 2. Y nos queda la expresión que es igual a 3 sobre S más 4 al cuadrado más 2. Recordamos que la transformada de E elevado a la A por T por F de T es igual a F por S menos A para A mayor que 0. Y la transformada del seno de K de T es igual a K sobre S al cuadrado más K al cuadrado. Por ende, nos queda que la transformada de E a la A elevado a la A por T por el seno de K de T. Por trasladación nos queda que esto es igual a K sobre S menos A al cuadrado más K al cuadrado. A nuestra expresión la vamos a expresar de la siguiente manera, como 3 sobre la raíz de 2 por la raíz de 2 sobre S más 4 al cuadrado más raíz de 2 elevado al cuadrado, para tener una expresión que se nos parezca a esta, donde K es igual a la raíz de 2 y A es igual a 4. Si nosotros a esta expresión la calculamos la transformada inversa, nos daría este resultado.
Aplicándole la transformada inversa a este resultado, nos quedaría la siguiente expresión, donde sacamos el 3 sobre s al cuadrado fuera y obtenemos la transformada inversa de esta expresión, que podemos ver que es igual a esta. Y nos queda b sub 0 con respecto del tiempo es igual a 3 sobre s al cuadrado por e elevado a la menos 4t por el seno de raíz de 2 por t voltio. Ahora vamos a verificar este resultado. Ahora vamos a verificar nuestros resultados en Symbolab. Vamos ahí donde dice ver todo. Vamos a buscar la transformada inversa de Laplace. Colocamos nuestra expresión 3 s al cuadrado más 8s más 18. Le damos a comprobar. Y aquí podemos observar el resultado que nos arroja Symbolab. Vamos a compararlo con el resultado que nosotros obtuvimos. Como podemos observar en la comprobación, nosotros tenemos el mismo resultado que nosotros obtuvimos aquí. Y la comprobación del libro, podemos ver que es el mismo resultado. Ahora vamos a utilizar la plataforma PET para simular un circuito eléctrico. Cuando buscamos en la web PET nos da este link, entramos en ese enlace y esta es la portada de la plataforma. Vamos a donde dice física. Una vez aquí dentro podemos ver varias simulaciones diferentes. Vamos a buscar una de circuito eléctrico. Por ejemplo, aquí podemos observar dos. Vamos a entrar en este. Una vez que estemos aquí adentro, le damos clic. Una vez dentro de nuestro laboratorio virtual, podemos observar los elementos que tenemos para simular nuestro circuito eléctrico. Aquí tenemos cable, batería, una fuente de voltaje CA. Esta fuente de voltaje cambia de dirección periódicamente. Tenemos bombilla, resistencia, capacitor, inductor y tenemos un interruptor. Ahora vamos a simular nuestro circuito eléctrico. Vamos a usar esta fuente de voltaje. Vamos a crear nuestra primera malla. Vamos a utilizar los cables para unir cada elemento. En nuestra primera malla nosotros teníamos una resistencia, también teníamos un capacitor, nuestra primera malla quedaría de esta manera. En nuestra segunda malla teníamos una resistencia, una bobina, que es un inductor, así quedaría nuestro circuito eléctrico. En este lado podemos observar que los puntos azules son los electrones y si utilizamos el método convencional
nos dice la dirección de la corriente eléctrica. Como tenemos una fuente de voltaje CA que cambia de dirección periódicamente, podemos ver cómo cambia la dirección en cada una de las mallas. Vamos a darle a valores para así ver cada uno de los valores de los elementos. En nuestra fuente de voltaje nosotros teníamos un volt, en nuestra primera resistencia teníamos un ohm, en la resistencia número 2 teníamos 5 ohm, en el inductor teníamos un Henry. En nuestro capacitor nosotros teníamos 1 sobre 3 farad, pero vemos que en nuestra plataforma no llegamos a ese valor, ya que 1 sobre 3 es igual a 0.33 aproximadamente, pero lo podemos dejar como 0.20. El ejercicio nos pedía calcular el voltaje en el inductor. Vamos a utilizar este voltímetro para ver cómo varía el voltaje en este inductor. Aquí podemos observar que va de 0.27 a menos 0.27. También podemos ver la gráfica con respecto del tiempo de voltaje. Aquí podemos observar la gráfica con respecto del tiempo. En su punto más alto, el voltaje sería 0.27 y en su punto más bajito sería menos 0.27. Ahora vamos a graficar nuestra función en GeoGebra. Una vez aquí en GeoGebra vamos a colocar nuestra función f de t igual a 3 entre raíz de 2 multiplicado por e elevado a la menos 4t por el seno de raíz de 2 por t. Y aquí podemos ver la gráfica que obtenemos de nuestra función. Vamos a ver cómo varía esta con respecto al tiempo. Vamos a colocar un deslizador que varía de 0 a 1 y que su incremento sea de 0.01. Ahora vamos a crear un punto. Vemos cómo llamamos a nuestro deslizador, que es A por F de A, T. Vamos a darle color. Le damos a mover el deslizador y podemos ver el valor que toma nuestra función en el punto más alto, que es igual a 0.27. Vamos a comparar ambos valores. Aquí podemos observar que se obtiene en el punto más alto los mismos valores, que es 0.27.
Recordamos que nuestro ejercicio nos decía que era para t mayor que 0. En el programa PET podemos observar que esto toma valores menores que 0, ya que nuestra fuente de voltaje varía periódicamente. Pero como podemos observar, en el punto más alto tenemos el mismo voltaje. Ahora le estaré dejando un ejercicio que dice si I de S de t es igual a elevado al lado t por U de t en el circuito que se muestra en la figura, encuentre el valor de la corriente de t. El ejercicio le pide determinar la corriente en esta malla. Este ejercicio se encuentra en el libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos en la página 646. En conclusión, para resolver un circuito eléctrico es mucho más fácil resolverlo en el dominio de la frecuencia y utilizar la transformada de Laplace, ya que resolviéndolo en el dominio del tiempo es mucho más complicado. Y utilizando la plataforma PET podemos simular un circuito eléctrico con cada uno de sus componentes y verificar nuestro valor resultante. Frase de motivación: nunca considere el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Del autor Albert Einstein. Los recursos utilizados fueron PowerPoint, PET, GeoGebra, Symbolab y Camtasia Studio. La bibliografía utilizada fue el libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos.